Hola querida familia de paz, estamos muy contentos de estar con ustedes. Somos Luis y Chely Guzmán y nos sentimos de verdad muy privilegiados de estar aquí en casa. Estamos felices de poder estar en México y ser recibidos por una familia tan hermosa como lo es la familia de Dios. Así es que les damos las gracias por tanto amor, por recibirnos en sus casas y recibirnos aquí en la iglesia. Es un privilegio para nosotros estar en México. Así es, somos misioneros enviados de amistad a Francia. Ya tenemos 22 años de estar en esta nación y estamos trabajando en la ciudad de Cannes, en la iglesia que se llama La Source de Vie, que es la fuente de vida. Y pues hoy queremos compartirles algo que el Señor nos dio en nuestro corazón, esperando en Dios que también sea de bendición para su vida. Así es, pues estamos ahí también con nuestra familia, ¿verdad? Tenemos 2 hijas, Lili y Angie, y pues estamos todos echándole muchas ganas. La iglesia de la Source de Vie vous envoie des salutations, il vous envoie des bénédictions de la part de l'Éternel au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Así es, pues vamos a comenzar y queremos que nos acompañe en el libro de Jonás, este libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, considerado uno de los profetas menores. Nos da una enseñanza muy rica a la cual hoy creemos que aprenderemos mucho. Acompáñenos ese libro de Jonás en el capítulo número 1 del versículo número 1 y dice así la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esta historia es interesante. Estos primeros versículos que estamos leyendo nos hablan de una misión que Dios había dado a Jonás. Se dice que este libro de Jonás es el hecho del Antiguo Testamento, donde Dios envía, el libro de los Hechos del Antiguo Testamento, donde Dios envía a Jonás a compartir de este mensaje, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión a esta ciudad de Nínive, que era considerada una ciudad sanguinaria, que no tenía piedad de su gente, de los judíos, y que sabía Jonás que era una gente dura y que no querían conocer de Dios. Tal vez por esto Jonás quiso partir al otro lado, al lado contrario de lo que Dios le había dicho. Es interesante saber que Jonás, el significado quiere decir paloma. Hemos siempre escuchado que las palomas han servido en los tiempos pasados como mensajeras. Y yo creo que de la misma manera que Jonás tenía esta palabra, era una paloma que iba a llevar un mensaje. Y yo creo que Dios, o creemos que Dios nos está hablando a llevar un mensaje, porque así como Nínive, que se estaba perdiendo en su maldad, nuestra sociedad en todas partes del mundo se está perdiendo y necesitan conocer del amor de Dios. Y es curioso ver que Jonás, como dice mi esposo, significa paloma, y que este símbolo ha sido utilizado para representar, ¿verdad?, el símbolo de la paz. Y recordamos que en el tiempo del diluvio, como esta paloma trajo la flor de olivo, ¿verdad?, para que pudiera mostrar que ya el diluvio había pasado y que había tierra firme, y era un mensaje de esperanza. Qué hermoso. Y yo creo que en este momento
como las circunstancias se están dando y como el mundo ahora está evolucionando, pues hemos pasado una pandemia, estamos en una guerra entre Rusia y Ucrania y todo lo que conlleva alrededor, pues el mundo necesita escuchar mensajeros de paz. Mensajeros que traigan un buen mensaje, como dice la Escritura, un mensaje de esperanza y de misericordia. Pero aquí, curiosamente, Jonás, pues se estaba alejando. Nosotros sabemos que Dios está en todas partes, pero lo que a mí me llamó la atención al final del versículo fue que Jonás se alejaba de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo contrario de lo que Dios le había pedido. Y muchas veces nos habla, ¿verdad? Dios nos dirige en su palabra y nos da consejos, pero cuando no seguimos aquel consejo que dice la palabra, pues como que nos alejamos de esa presencia maravillosa del Señor. Así es, y yo creo que a pesar de que nosotros en muchas ocasiones hemos querido no escuchar la voz de Dios y buscar otro camino o recibir la bendición y seguir nuestros pasos, siempre el Señor va a estar hablando a nuestros corazones. Siempre el Señor va a buscar la manera de poder mostrarnos su amor y su misericordia. Y en este mensaje que el Señor le está dando a Jonás, y que seguramente Jonás estaba con un corazón dividido, porque por una parte quería obedecer a Dios, pero por otra parte estaba con ese recuerdo del trato duro de esta gente de Nínive hacia su pueblo y de ver el corazón duro probablemente de esta sociedad de aquel entonces. Jonás en su corazón tal vez quiso huir, quiso alejarse. El Salmo 139 nos habla que no nos podremos esconder de su espíritu. Si nos vamos a lo más alto, ahí nos va a encontrar. Si nos vamos a lo más profundo del mar, ahí nos va a encontrar. Si nos escondemos en algún lugar oscuro, ahí va a estar Él. No nos podemos esconder, y Dios siempre va a querer mostrar su amor y su misericordia hacia nosotros, pero también con un objetivo de que podamos ver aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que todavía no conocen al Señor, como era el caso de la gente de Nínive, porque podemos ver aquí el corazón de Dios. Es algo que nos toca mucho, ¿verdad? Ver el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es un corazón de misericordia, un corazón de compasión. Dios ha creado a toda persona, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, las ha creado con amor, con un deseo que ellos puedan conocerle. Y aunque nosotros nos hemos alejado, como fue nuestro caso en un tiempo, y que ahora ya lo conocemos, Dios quiere que toda persona le pueda conocer. Y es por eso que Dios buscaba a Jonás, para decirle: ve y háblales de un juicio, pero este juicio era para que hubiera un arrepentimiento. La historia nos dice que Nínive escuchó con atención y todos se arrepintieron, y Dios no envió su juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hay algo muy especial, y para eso queremos que nos acompañen en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo número 3, versículo número 9, porque ahí nos habla de cómo es el corazón del Padre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, no solamente de crear a las personas, de darles obviamente la libre voluntad de elegir, pero al mismo tiempo quiere que ellos de su propio corazón puedan conocerle. Y por eso Dios envió a Jonás, para decirles que hay un Dios que les ama, que hay un juicio si vivimos nuestra vida que nos va a llevar, hay una consecuencia, pero que así como Jonás, que era un mensajero, así Dios también nos quiere enviar, porque el corazón de Dios es que, si es posible, todas las naciones, todos puedan llegar al arrepentimiento. Y algo muy interesante, que todos y cada uno de nosotros podemos ser esos mensajeros de paz, el mensajero que lleva las buenas nuevas, de esperanza, que hay una oportunidad y una nueva vida.
lejos de una opresión, de una soledad, de una tristeza y al mismo tiempo de una gran confusión, porque todo lo que está sucediendo justo en este momento trae mucha confusión, pero hay un mensaje maravilloso que cualquier cosa que esté sucediendo en la tierra, mientras nosotros estamos en comunión con Dios, estamos seguros en su presencia. Y esto lo tiene que saber todo el mundo. Y tú y yo somos esos mensajeros hermosos que Dios equipa con su espíritu y que nos da palabra de vida para ir y decirle a aquellos que están sufriendo: hay esperanza en Cristo Jesús. Él perdona nuestros pecados y nos da la oportunidad de tener una vida nueva, no confiando en las circunstancias, pero sí confiando en el que hizo los cielos y la tierra, que es nuestro Dios todopoderoso. Así es, y algo que es interesante es que aunque Jonás quiso alejarse, aunque Jonás no quiso cumplir en una primera etapa con el mensaje de Dios, en medio de la situación en el cual estaba viviendo, Dios envía un viento. Dios permite que el viento mueva esta barca donde él estaba. ¿Para qué? Para que todas estas personas en las cuales estaban en ese barco pudieran buscar y clamar a Dios. A veces las circunstancias de la vida nos hacen reflexionar, nos hacen recapacitar, nos hacen pensar en lo eterno, nos hacen pensar en lo que es el más allá, nos hace pensar en la vida y en la muerte. Seguramente estos marineros no tenían ninguna noción de Dios, tal vez no tenían una creencia muy fuerte hacia su Dios. Pero cuando estaban en la circunstancia difícil, cuando la lluvia y cuando el viento estaba soplando, a toda persona, por más dura que fuera, ellos empezaron a buscar a su Dios. Y es ahí donde Dios permite que Jonás pueda salir adelante. Y es interesante esta expresión que dice esta persona, este patrón de la nave, dice: hey, dormilón, levántate, porque probablemente si tú le oras a tu Dios, seguramente Él nos va a salvar, seguramente Él sí nos va a rescatar. Y a veces nosotros puede pasar que estamos en nuestra vida metidos en nuestros proyectos, en nuestras ideas, conociendo el plan de Dios, pero siguiendo nuestros pasos. Y seguramente en el lugar donde estemos habrá gente que nos dirá: oye, háblanos de Dios, oye, ora por nosotros, porque seguramente al Dios que tú crees, ese Dios me va a ayudar, ese Dios nos va a rescatar de la situación. Y yo creo que hoy en este día Dios nos quiere hacer una llamada de sí, hacer nuestras actividades y nuestros proyectos guiados por el Señor, pero también saber que Dios nos ha llamado a una misión de hablar un mensaje eterno, porque este mensaje hace llevar a la gente de la muerte a la vida. Así es, en la palabra del Señor, en el libro de Marcos, capítulo número 16, en esta parte de la porción de la Escritura, a mí me llama la atención porque cada vez que a mí me encanta ver los milagros, yo soy una apasionada de Dios para ver milagros. Y cuando nosotros comenzamos a compartir este evangelio, las buenas nuevas de salvación, como dice la Escritura, a cada creyente Dios lo ha invitado a participar en esta gran obra. Y dice en Marcos capítulo número 16 versículo 15, es un mandato que a todo creyente, y le dice: y les dijo, hablando de Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto quiere decir que ninguna persona es la excepción. Todas las personas que vamos a cruzar, dice, a toda criatura tenemos que hablarles este mensaje. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué tremendo, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A mí me encanta ver el poder de Dios realizarse en aquellas personas que probablemente estén siendo atormentadas por las circunstancias, por la vida, por el rechazo, por la soledad, por la tristeza.
Y el Señor nos da la autoridad, dice, vayan, vayan y estas señales seguirán a los que creen. Y no solamente nosotros andamos buscando las señales, ellas nos siguen mientras nosotros estamos compartiendo el mensaje de esperanza, dándole la gloria a Dios por aquello que realizó en la cruz. En ese momento las señales nos siguen y toda opresión la podemos echar fuera y poder decirle a la persona que está sufriendo: hay esperanza en Cristo Jesús, porque su poder se manifiesta cuando tú y yo hablamos de un evangelio de poder. El apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así es, y este poder de Dios para salvación es el mensaje que Dios te ha comisionado a ti y a mí para llevarlo, porque hay una necesidad, porque hay una sociedad que se pierde. Las circunstancias de la vida en la cual ahora estamos viviendo nos muestran claramente que Dios quiere que hablemos a ellos, y tal vez estas situaciones difíciles que vivimos de manera global hacen que el corazón de cualquier persona, por muy dura y por muy segura que sea, puede ser movido, y es allí donde tú y yo tenemos que llevar este mensaje de amor. Porque ¿quién podrá llevarles este mensaje? Podrían ser los ángeles, puede ser Dios mismo, y muchas veces lo ha hecho, pero Dios ha querido que sea su pueblo, su iglesia, su gente, aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero, aquellos que ya lo conocen y que han gustado de ese amor y de esa bondad, de esa misericordia, de esa compasión, que pueden llevar, siendo testigos de ese amor extraordinario, a todas las gentes para que ellos le conozcan. A veces nos encontramos que en diferentes, podemos decir, sociedades, países o incluso diferente ciudad, encontremos una cierta oposición al querer nosotros compartir estas buenas nuevas de salvación, pero el Señor siempre estará con nosotros, como también lo dice en Mateo. Y yo quisiera compartir esta parte de la Escritura en el libro de Josué, en el capítulo número 1, en el versículo número 5, nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, en el 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor nos invita a tener una cierta valentía, a esforzarnos y a predicar el evangelio. Dice la Escritura que podemos hablar de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos y es necesario. Hemos estado proclamando Maranata, que nuestro Señor viene pronto. Todas las cosas están entrando en posición. Vemos que todos los sucesos que están ocurriendo en estos momentos están anunciando el regreso de nuestro Señor. Y nosotros, como su pueblo, tenemos que ir y anunciarle a toda criatura que Jesús es el Salvador, que Jesús nos da vida eterna, que Él trae esa reconciliación con el Padre, y que nuestra antigua manera de vivir, tristes, solos o apartados de Él, viene a ser una realidad de reconciliación con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se producen las señales. Nos ha tocado ver milagros, nos ha tocado ver sanidades, nos ha tocado ver gente que estaba oprimida y confusa, y cómo Dios trae luz
lucidez a su vida y se convierte en una nueva persona. Empiezan a salir sus dones y sus talentos que Dios había depositado en su corazón. Esta nueva oportunidad de vivir salvos conforme a la voluntad de Dios es posible a través del anuncio del evangelio. Así es que el Señor nos invita: esfuérzate, sé valiente, medita mi palabra de día y de noche, porque yo quiero traer a tu corazón sueños, visiones de cómo tú vas a ir y predicarles el evangelio, y esa gente va a ser salva. Necesitamos ver que todos tenemos que ser una familia y llenos del Espíritu Santo de Dios, visitados por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura: de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y este mundo que está sediento de justicia y de paz son saciados de esos ríos de agua viva que tú y yo estaremos repartiendo con el evangelio. Así que el llamado de Dios que Él nos hace en esta mañana, en este día, es: levantémonos de toda somnolencia, de todo sueño, de toda dejadez. Cierto, tenemos cosas que hacer, trabajar, estudiar, prepararnos, pero sabiendo que hay un plan de Dios para cada uno de nosotros, del cual no podemos alejarnos, pues Él siempre nos va a buscar para que entremos en Él, pues es lo mejor para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que su voluntad siempre dice que es la mejor. Él es buena, agradable y perfecta. Y quisiera que nos acompañáramos en el libro de los Efesios, en el capítulo número 5, en el versículo 8. El apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente, Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que esta va a ser la clave para que cada uno de nosotros podamos cumplir con este llamado. Dejando lo que vivimos en el pasado, en tiempos de tinieblas, ahora que somos hijos de luz, vivamos en esa luz y entremos en ese llamado que el Señor nos ha dado, gustando y comprobando la voluntad del Señor, que Él es buena, agradable y perfecta, y conociendo este plan llegaremos a muchos lugares para que esta luz que se refleja a través de nosotros pueda impactar a los que están a nuestro alrededor. Así es, y bueno, es precioso saber que Dios nos ha invitado a colaborar con Él, y en el momento que nosotros estamos hablando el evangelio, se están produciendo señales, milagros, prodigios para la gloria de nuestro Señor, y cualquier intimidación del enemigo pues podemos echarla fuera, ¿verdad? Como dice la Escritura: Señor, mira sus amenazas, en el libro de los Hechos, capítulo número 4, pero concede a tus siervos hablar con denuedo tu palabra. Y mientras hablamos, extiende tu mano para que en tu nombre se hagan señales, milagros y prodigios para la sola gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y esto es algo maravilloso. Nos ha tocado ir a las calles, hemos compartido el evangelio en nuestro trabajo y vemos el respaldo de Dios, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos puedan conocer del evangelio, que el reino de los cielos esté visitando la tierra. Hemos sido sacudidos por una pandemia, no controlamos todas las cosas.
ahora está la guerra, no sabemos qué pueda venir, terremotos, todo lo que está sucediendo que ya estaba escrito. Pero en el nombre de Jesús podemos levantarnos y decir y proclamar, como dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado. Y esta es la oportunidad que nos da el Señor a todos. Vayan y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Vayan con denuedo, porque yo estaré con ustedes todos los días. Y el Señor sí dijo que estaría con nosotros en el momento en que proponemos en nuestro corazón: yo voy a ir a compartir la palabra, yo deseo presentar fruto delante de Dios. No nos podemos presentar con las manos vacías, necesitamos presentar fruto. La última vez que fuimos a compartir había una resistencia, ¿verdad? Salimos una vez al mes a los mercados a compartir la palabra y ese día se sentía tanta resistencia. La gente tomaba los folletos, no los aventaba, y no es común, pero hay una resistencia. Empezamos a orar, empezamos a proclamar que este lugar el Señor nos los dio. Y pudimos tener contactos extraordinarios, gente que vino al evangelio, gente que no quiso, como dice aquí la Escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere, desafortunadamente, dice, será condenado. Pero aquellos que quieren creer, pues viene Dios, alcanza su vida. Y hemos visto, tuvimos el ejemplo de uno de nuestros, de uno de los miembros de la iglesia que ahora viene, es nuestro amigo, lo amamos porque ahora hace parte de la familia de Dios. Su conversión fue tan extraordinaria. Vimos la participación aún de ángeles para señalarnos que era él, y ahora está compartiendo, su vida ha sido transformada. Su familia está conociendo una nueva esperanza que hay ante enfermedades. Él ha vivido milagros extraordinarios y ahora está entrando a interceder por su pueblo. Él es un francés, se llama Jean-Marc, y está ahí verdaderamente intercediendo. Cada día nos trae una lista: mira, queremos orar por tal, y ha visto milagros, la mano poderosa del Señor. Así es que podemos ver que el reino de los cielos está visitando no solo la tierra en general, pero mi vida, mi familia, mi colonia, y donde quiera que vamos anunciando este reino maravilloso. Como conclusión podemos decir que de la misma manera que Dios llamó a Jonás como un mensajero, un mensaje de conversión, de arrepentimiento, de esperanza, así Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Que no nos podemos, si queremos alejarnos, ahí Él nos va a ir a buscar, porque Él nos ama, pero también ama a la gente que está a nuestro alrededor. Y que podamos decirle: sí, Señor, yo quiero ser obediente al mensaje que tú me das, ser luz donde quiera que yo esté. Tal vez nos va a tocar estar en lugares difíciles, complicados, lugares minados, como decimos, pero en medio de esos lugares su luz se va a manifestar a través de su vida, a través de mi vida, y ¿por qué no? Todos puedan convertirse, todos puedan conocer del Señor. Su Espíritu Santo estará con nosotros. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos con poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es nuestra invitación y es nuestra oración que cada uno de nosotros podamos entrar en ese llamado de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Así es, wow. Y mientras nosotros predicamos, veremos la mano de Dios extenderse para que se hagan esas señales, milagros y prodigios. Wow, cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad. Nos ha tocado ir a otros países, en otras lenguas, pero todos y cada uno, la necesidad del ser humano es conocer a Dios. Siempre habrá un vacío, porque ese vacío solo lo puede llenar Dios. Y tú y yo tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta a tanta gente que está desesperada, a tanta gente. Ahora tenemos refugiados que vienen de Ucrania a Francia, y nos ha tocado cruzar esta gente, estas personas, ayudándoles, proveyendo lo que tenemos, ¿verdad? Hemos repartido comida, ropa, pero sobre todo el amor de Cristo. Y hay
una esperanza en Cristo Jesús. Hemos secado sus lágrimas y declarando que el Señor, hay una esperanza para ellos, para cada uno de nosotros. No lo podemos hacer solos, somos un equipo. Y nosotros también agradecemos mucho sus oraciones y todo el apoyo que están dando para que el Evangelio sea conocido. Pero también te invitamos, levántate en el poder de Cristo Jesús, sé lleno del Espíritu Santo y que de tu interior corran esos ríos de agua viva para que tú puedas repartir esta agua a todo el que está sediento, para que puedas compartir las buenas nuevas del Evangelio. Así es, y queremos hacer una oración con ustedes pidiéndole a Dios que Él nos guíe en lo que Él nos está comisionando. Tal vez necesitamos arrepentirnos de tomar nuestro camino y decir: yo me voy por este camino, Dios me habla para ir por acá, yo me voy para allá. Señor, yo quiero arrepentirme de mis caminos para entrar en tu camino y en tus caminos, porque son muchos. Oremos. Señor, nuestro Dios, te damos gracias por el amor tan maravilloso que tienes para conmigo, para con mi familia y para mi nación. En este día, Señor, queremos arrepentirnos de todo camino que hemos tomado, que tal vez es contrario a lo que ha sido o lo que es tu plan maravilloso. Hoy nos arrepentimos, te pedimos perdón y te pedimos también que tu Espíritu Santo hoy nos llene y nos guíe para poder cumplir el llamado que tú nos has dado. Que podamos ser esos mensajeros de esperanza, de amor, de pregonar a la gente de nuestro alrededor que hay un Dios vivo, un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios de misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos de luz que aún nuestra propia vida habla de tu amor y de tu gracia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si nos permiten, quisiéramos también orar por aquellos que se sienten solos o que hay una tristeza en su corazón, que la luz del Evangelio pueda entrar, porque en Cristo Jesús, si tú no le conoces o no has visto en tu vida esa esperanza, queremos compartirte que hay un Dios que perdona nuestra antigua manera de vivir, nuestros pecados, y que nos da la esperanza para estar reconciliados con Dios, y que si a este mundo se acabara, iremos a su presencia, que Él tiene cuidado de nosotros. Queremos compartirte estas buenas nuevas de salvación. Así es que en el nombre de Jesús queremos orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos por aquellos que por primera vez se acercan a ti, Señor, y que están conociendo que en tu nombre hay perdón de pecados, que el sacrificio que hiciste en la cruz fue para perdonarnos y para reconciliarnos con nuestro Padre, y para que pasáramos de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de luz admirable, y que en ti tengamos esperanza y que nuestra confianza sea fundada en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que en el nombre de Jesús podamos tener el amor que llena el vacío, que quita la tristeza y que cambia nuestro lamento en baile, en danza, en alegría, y que su gozo es una fortaleza a todo nuestro ser. Señor, visita, llena a cada persona que se ha sentido sola, que se ha sentido triste, desesperada. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tócales, levántalos, levanta a aquellos que están desesperados, trae nuevas esperanzas, una nueva vida. Las cosas viejas han pasado, pero hoy, dice la Escritura, todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, oramos que tú recibas esa visitación de parte del Padre Celestial. Amén. Y queremos terminar este tiempo con una declaración que viene en la Biblia, en el libro de Números, y queremos decirlo en francés y también lo vamos a traducir para que ustedes reciban esa bendición que viene de parte del Señor. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde ta grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te llene de paz. Amén. Que el shalom de nuestro Dios
llene su vida, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Que el Señor les bendiga grandemente y muchas gracias por estar este tiempo con nosotros. Hasta pronto.